Muy buen día. Vamos a explicar el movimiento literario del Renacimiento. El Renacimiento se dio entre los siglos XV y XVII. Se caracteriza por un renovado interés en el mundo grecolatino y, por ende, en el humanismo. En él predomina el antropocentrismo, el optimismo, la curiosidad científica, la confianza en la razón y la exaltación de la naturaleza de este mundo. La estética renacentista valora las formas equilibradas y armónicas y la idealización de la realidad. Además, surge un nuevo prototipo del caballero. Ya no basta ser experto en las armas como en la Edad Media, sino en las letras y artes. Durante el Renacimiento reinó en España la Casa de Habsburgo, un periodo de gran expansión imperial tras el descubrimiento de las Américas, la reconquista y la unificación política y religiosa de España por los reyes católicos. El Imperio español crece bajo el reinado de Carlos I y Carlos V y se culmina bajo Felipe II. Sin embargo, la participación de España en las guerras contra los turcos e ingleses lleva al tesoro a la ruina, y Felipe II agudiza la decadencia del Imperio español. En el resto de Europa se propagan las ideas de Lutero y Erasmo, y este último tiene una gran influencia en España. Además, finalizó la peste negra, se produjo el fin de la Guerra de los 100 años, seguía habiendo una sociedad feudal, la agricultura seguía siendo muy importante, ya que daba mucho dinero a la sociedad. Frente a la reforma protestante, la Iglesia Católica se ve obligada a iniciar su propia reforma llamada la Contrarreforma. Algunos de ellos fueron Viutusille, que era la alabanza de la vida sencilla y del campo, ajena de la ciudad y las ambiciones del mundo. También Carpe diem, que era el gozar de la vida, del presente y de la juventud antes de que llegue la vejez y la muerte. Otro de ellos era locus amenus, el lugar idealizado del campo que propicia la reflexión sobre el amor y la unión con la naturaleza. Y por último, tempus fugit, el tiempo se escapa. Durante esta etapa abundan varios géneros narrativos como la novela bizantina. Narra la historia de dos enamorados de linaje noble. Se basa en novelas desarrolladas por escritores de la Grecia antigua. Novela caballeresca. Sus héroes luchan por defender la justicia y a su amada. Hay abundancia de elementos fantásticos. Novela morisca. El héroe es un moro, originario del norte de África y que profesa la religión islámica. Se muestra el mundo musulmán idealizado, lleno de color, explotando así lo exótico que resultaba. Novela picaresca. Refleja la desigualdad social. Los protagonistas no eran de estratos sociales altos, sino personas que vivían en la miseria. Novela pastoril. Sus raíces están en las églogas de la antigua Grecia, en las que dos pastores hablan de sus relaciones amorosas. Garcilaso de la Vega encarna el ideal hombre renacentista por ser soldado y también poeta. En sus poemas aparece Carpe diem, el amor idealizado. Garcilaso y Boscán emplean endecasílabo en sus poemas, característico de esta época. La poesía es ascética y mística. Algunas de las características literarias en las obras de este periodo fueron: sobrevalorar a la ciencia y razón por encima de la fe. Tenían dos tendencias: por un lado, la idealización de la realidad y por otro, el realismo crítico. Cuestionaba a la Iglesia en general. Voz poética en la composición. Amor de tinte melancólico y la poesía era lírica.
Miguel de Cervantes. Es considerado la máxima figura de la literatura española y es universalmente conocido por haber escrito El Quijote, que muchos críticos han descrito como primer novela moderna y una de las mejores obras de la literatura universal. Miguel Ángel. Escribió numerosas obras literarias, incluyendo cartas, entradas de diarios y poemas. Sus habilidades literarias son más marcadas en su poesía, tratando de temas emocionales profundos. Su poesía no es tan sutil como la de muchos otros poetas. Martín Lutero, líder de la Reforma Protestante, escribió 95 tesis atacando a la Iglesia, tales como criticar las creencias de que el pecado podría ser mitigado, pagando dinero a la Iglesia. Martín Lutero fue excomunicado de la Iglesia. William Shakespeare fue un dramaturgo inglés que destacó entre los autores de tragedias. Shakespeare consigue plasmar en sus obras, a través de personajes, el amor, la duda, los celos, etc. A continuación, les presentaremos un pequeño fragmento de una de sus obras más importantes, Romeo y Julieta. ¿Nos hacéis burla, señor? ¿Burla? ¿Nosotros burlarnos? ¿Nos hacéis burla a nosotros, señor? ¿Tenemos la ley de nuestra parte si digo que sí, Gregorio? No, Sansón. No, señor, no os hago burla. No, nosotros seríamos incapaces de burlarnos de los Montesco. ¿Buscáis pelea? ¿Pelea? No, señor.